a ver si lo que puedo plantear tiene que ver de alguna manera con el contexto que están planteando ustedes. Y en esa línea yo lo que les preparé o tratar de compartir tiene que ver con la idea de jugar con tres términos que de alguna manera tiene que ver con pensar escuelas, contextos, en conflictividad y sujetos. O sea, son tres términos que me interesaría traer alguna información, ver cómo lo estamos pensando y al final, si nos da el tiempo y si no lo charlamos las preguntas, ver algunas indicaciones o de lo que la experiencia nos ha mostrado o lo que hemos leído y aprendido de otras experiencias que nos parece importante recuperar para trabajar lo que sería una línea de promoción de la convivencia en las escuelas, que hay mucho escrito, hay mucha gente que sabe mucho sobre eso, nosotros somos un equipo más, y lo que puede tener que ver con la prevención de la violencia, pensando que nos estamos situando en un plano más de ese orden, ¿sí? No estamos pensando en lo que podría tener que ver con una asistencia cuando ya la situación de la violencia está instalada, sino lo que estamos tratando de pensar es en contextos, sujetos y entornos educativos en los cuales podamos avanzar en ese sentido. Yo vengo de un grupo de investigación que estamos trabajando en la idea de sociabilidades juveniles y lógica de reconocimiento de la escuela, muy en similar a lo que plantearon las chicas en el término de reconocimiento, que ya me ayudaron a adelantar un poco esa idea. Y también coordino un pequeño programa de extensión de la universidad en la Facultad de Psicología, donde hacemos trabajo con escuelas, generalmente del sector de gestión estatal, escuelas públicas, donde colaboramos con las escuelas en algunas instancias de extensión sobre prevención de la violencia y promoción de la convivencia. Pero para lo que hoy pensamos con Santiago, después les damos los datos de un blog que tenemos donde se puede bajar información, esa cuestión, me interesaría recorrer estos tres términos, ¿sí? ¿Cómo estamos pensando el escenario de la educación en nuestro contexto local? ¿De qué conflictividad estamos hablando? ¿Y qué quehaceres podemos pensar en relación a eso? El límite de lo que yo preparé tiene que ver más que todo con el nivel medio. En eso sí, les pido que podamos avanzar en esa dirección. Tirando algunas pinceladas, como para decir, bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos en el contexto educativo? Que para nosotros es importante porque para situar la problemática de la conflictividad, de la violencia y de lo que hoy tanto hablan los medios, es importante pensar de qué contexto, en qué escenario estamos planteando, ¿no? Y básicamente algunos elementos que están puestos en esta transparencia tienen que ver con que estamos en un contexto educativo de profunda masificación. Es decir, no estamos en unos contextos educativos similares a los que teníamos en otros momentos históricos. Estamos en un contexto educativo donde a partir de la posibilidad de las políticas de ampliación del derecho de la educación, estamos logrando la inserción de nuevos sectores sociales en la escuela. Y eso plantea todo un desafío y un contexto nuevo en el cual muchas veces nuestras prácticas educativas no venían siendo las mismas en ese sentido. Eso plantea una cuestión de la cual nos tenemos que hacer cargo. No podemos hacer como que eso no está sucediendo. También tenemos que pensar que hay cambios en nuestra morfología social. Nuestro país ha tenido grandes procesos de segmentación educativa. Segmentación educativa es un concepto que lo digo brevemente, pero es importante porque es decir, el sistema educativo no forma a todos en la misma forma. O sea, el derecho a educarse no se da de la misma manera para todos. La segmentación educativa nació en la década del 80 de unas pedagogas que analizaban cómo había escuelas que daban plenamente el derecho a educar y que dentro del mismo currículo se dan niveles de transmisión diferentes de calidad para distintos sectores sociales. Hoy lo que se está planteando es que hasta en un mismo centro educativo, cuando se compone un turno mañana, un turno tarde, un turno noche, se segmenta el derecho a educar. Se generan segmentos educativos diferentes. Hay poblaciones que reciben el derecho a educar de una manera distinta a otra. Y eso no tiene que ver con que el docente de la tarde o de la noche se despreocupe o se descomprometa. La idea de segmentación educativa tiene que decir que es un proceso institucional. Está construido y ya no depende tanto de muchos actores. De hecho, le pasa a los docentes que quieren modificar alguna cosa y no pueden. Y se dan cuenta de que eso va más allá de su práctica. Entonces, eso también nos tenemos que empezar a hacer cargo. La idea de fragmentación social es interesante también, es más sociológica, porque está planteando que nuestras sociedades ya no son segmentos que en algún momento se pueden componer y hay una unidad, sino que realmente en nuestra sociedad argentina, la idea de sociedad es medio ilusoria, porque no somos socios, ¿sí? Sino que en realidad cada uno tiene su fragmento, responde a su fragmento. Entonces, piensen en la planificación urbana, piensen en la relación de lo que puede tener que ver con los distintos sectores rurales y más urbanos, piensen en lo que son los barrios, piensen en lo que es lo que nos pasa en Córdoba con
los barrios que se construyen en la periferia a partir de políticas de planificación urbana, donde sectores sociales muy empobrecidos tienen una vivienda, pero en sectores muy lejanos a su contexto de origen, y la gente que puede vivir en un entorno cerrado, estilo country. Entonces, todos esos procesos van generando procesos de fragmentación social. Eso es parte del contexto también, porque de esos contextos vienen los chicos con los que trabajamos. La idea de inclusión educativa es importante, porque si bien estamos hablando de inclusión educativa, tenemos que pensar qué es lo que estamos entendiendo por inclusión, y que en realidad en muchos contextos se amplía el derecho a educar, tenemos más gente en la escuela, pero a veces puede ser una inclusión excluyente. Es decir, una inclusión que abre las puertas, pero lo que tenemos que lograr, que las políticas sobre todo, y que nuestras prácticas favorezcan que sea una inclusión con permanencia, que es como el desafío que hoy todos los políticos y los funcionarios y los capacitadores nos dicen, ¿no? Hay que, sí, está la inclusión, está la ley, está la obligatoriedad, sobre todo en nivel se ve muy claramente, pero ¿cómo hacemos para que esa inclusión no sea una inclusión que segregue? Porque termina devolviendo, ¿sí?, fuera del sistema. Esto también está planteando de que hay una crisis de la oferta tradicional educativa, que es una crisis que hace muchos años que la venimos sosteniendo, y que la gente tiene nuevos modos de estar en la escuela. Más allá de lo que querramos hacer los psicólogos, los pedagogos, los docentes, la gente construye un nuevo modo de estar en la escuela, porque se amplía la posibilidad de ingresar. Entonces es un desafío que es importante recuperar. Yo después les voy a dejar la filmina porque hay mucha información que a mí yo en eso soy medio obse con el tema de los datos por ahí, y me parece que es importante. Por supuesto ustedes pueden ver la fuente y decir yo tengo otra fuente, bueno, pero también es importante ver algunas de las cuestiones. Fíjense cómo se ha ampliado la tasa de escolarización en nuestro país de la década de los 80, que tenemos un 42% de los jóvenes de 13 a 17 en el segmento educativo de educación secundaria, y como en el 2011 estamos llegando a un 85%. Ustedes piensen que Brasil tiene 76%, Chile tiene el 82%. ¿Sí? Esos son procesos que no son están consolidados, son procesos que están en transición. ¿Sí? Y cómo se ha ido incrementando la posibilidad de estar en la escuela para muchos jóvenes. Fíjense en el año 2001 cómo cambia eso en el ámbito rural y en el ámbito etario, en el ámbito urbano. ¿Sí? Este promedio, este porcentaje, si lo ponemos en clave de territorio, nos encontramos que en el espacio rural es mucho menor. El 56% de los jóvenes, ¿sí?, del ámbito rural están en la escuela. En el año 2001, es un dato viejo, ¿sí?, que hay que actualizar, pero nos está marcando esa disparidad, ¿no?, con respecto a lo que son los contextos urbanos. Por eso las generalizaciones son excesivas a veces. Entonces vamos teniendo más posibilidad de masificación y de cobertura, pero a su vez esto de la segmentación es importante, ¿sí? Porque fíjense que en el 2005 los chicos de familias que son del quintil más ricos o de ingresos más ricos, solamente el 3% no estaba escolarizado. Y el 30% de los chicos de familias con ingresos menores, el 30% no está escolarizado. O sea, esto va a marcar cómo el derecho a la educación se distribuye en forma diferente y desigual. Y eso está marcando que un poco lo que las chicas contaban, cómo hay chicos de nuestra sociedad, de nuestro país, que reciben esta experiencia educativa de forma muy diferente. Y después se va a reflejar en su dificultad de proyectar su vida. ¿Sí? Ni pensar si estuviéramos hablando con algún especialista que nos cuente sobre el trabajo. Ahí entraríamos en otras cuestiones. Bueno, en Córdoba tenemos algunos problemas en el tema del contexto, que también está marcando después qué les pasa a los chicos con el sentido de la escuela y qué pasa a veces cuando hay conflictividad que no se resuelve y a veces emerge la violencia. ¿Sí? Esto abundaría en plantear que en algún sentido qué hace el sistema y cómo de alguna manera plantea el derecho a educar y en qué medida, podríamos poner interrogante, ciertas condiciones no generarían cierta violencia institucional. ¿Sí? Cuando el derecho a educar no es de la misma manera para todos. Si comparamos cómo estamos con el tema de la repitencia, por lo menos en secundaria, fíjense que en el 2002 repite el 10% en el primer ciclo y en el 2010 lo hace el 12%. O sea, esto quiere decir, si bien la variación es muy... quiere decir que no estamos avanzando en reducir la repitencia, estamos en un amesetamiento o quizás en algún incremento. Estamos teniendo problemas, o sea, hay más gente en la escuela, hay más jóvenes, pero ¿qué pasa con el problema de la repitencia, por lo menos en el primer ciclo? En el ciclo orientado, que son los últimos años, en el 2002 repite el 5% y esto se mantiene constante en el 2010.
los problemas que estamos teniendo de porcentajes de repitencia y de mayor dificultad se están dando fuertemente en los primeros años del ciclo secundario. Y eso es muy importante para trabajarlo con el nivel primario, porque es el espacio de transición de la escolaridad primaria, que tiene una lógica bastante diferente en algunos puntos todavía, donde la relación con el docente es otra, donde hay otro modo de trabajar con el conocimiento todavía, y donde hay mayor fragmentación muchas veces, como es la experiencia educativa para los jóvenes. Y muchos sectores sociales tienen capacidades familiares, o sea, aprenden culturalmente a desempeñarse en ese nuevo ámbito, y otros sectores sociales no las van a tener. ¿Sí? No por un déficit cultural, sino porque han aprendido o han aprendido otras cosas. ¿Sí? Entonces, ese marco de transición es muy importante abordar, y si ustedes están con algún profe de secundaria, se van a escuchar qué les pasa con los cursos más chicos, ¿no? Esta cosa que todavía no terminan de ver cómo trabajan, ni son niños, ni son jóvenes. ¿Sí? Pero es el sector donde estamos teniendo más problemas de repitencia. Otra cuestión importante tiene que ver con el abandono. ¿Sí? Algunos estudios que se han hecho locales en Córdoba, este es del 2013, este es fresquito, por eso lo traje porque me parece importante compartirlo. Fundamenta que antes decíamos los chicos abandonan, hoy estamos entrando en un cambio de lenguaje y decimos el sistema pierde. Eso es todo un dato. ¿Sí? Es decir, la gente abandona, la gente no quiere estar, como decimos en la universidad, los chicos no se interesan por los estudios, no los podremos motivar nosotros, ella le pregunta, o el sistema pierde. Entonces, entre el primer y sexto año perdemos el 45 al 47% de jóvenes en el secundario. ¿Sí? O sea, ¿qué hacen estos estadísticos? Agarran una cohorte de primero a sexto y van a ver cuántos entraron y cuántos llegaron. ¿Sí? Entonces llega el 45%. Llega el 55%, perdemos el 45%. Pero esa pérdida aumenta más entre los chicos de 15 a 17. O sea, en los últimos tramos donde más esa pérdida se incrementa. Por supuesto porque han repetido y empiezan a tener sobredad y atrasarse en el primer ciclo. Entonces es una cuestión que se va incrementando. En la ciudad de Córdoba ha habido crecimiento de la matrícula a nivel secundario, pero también crecen de alguna manera, o no disminuyen, porque hay mucho dinero público puesto en esto. Eso también hay que decirlo, yo no traje datos sobre eso, pero hay mucho dinero público puesto en educación. Los presupuestos de educación han aumentado, tanto en la provincia como en la nación, han aumentado. Hay mucho dinero más puesto, pero sin embargo, tendríamos que mirar la eficiencia de las políticas, que ahí entramos todos, con distinto nivel de responsabilidad, por supuesto, para decir que no mejoramos nuestro índice de repitencia, nuestros índices de sobredad y de abandono. Entrando en segunda cuestión que tiene que ver con la idea de conflictividad, ¿vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Con la idea de conflictividad, a mí me parece que hay 4 puntos para pensar, hay muchos más seguro, pero por lo menos lo que nosotros estamos pensando en el equipo de trabajo que tenemos, y uno tiene que ver con la idea de la experiencia escolar. Empezar a pensar la idea de la experiencia escolar como algo que tiene que ver, que es construido por los distintos jóvenes, por los distintos niños, pero que también es construido por los adultos en la escuela, así como nuestra experiencia en la escuela. Y de alguna manera empezar a pensar, o quizás ya lo hemos pensado, que tiene que ver con la idea de que el sentido de lo escolar ha variado y que hay un sentido plural de vivir en la escuela, o de estar en la escuela. ¿Para qué estar en la escuela? ¿Cuál es el sentido de estar en la escuela? En ese punto es un aspecto que quizás en mi generación, yo tengo 48 años, en mi generación nunca obtuve la posibilidad de pensar, o fue muy tarde cuando pude pensar con alguien porque iba a la escuela. Había que ir a la escuela. ¿Sí? En este momento, hoy, con mis hijos, yo discuto por qué ir a la escuela. Y muchas veces discutimos mucho. ¿Sí? Esa cuestión intergeneracional es una cuestión que tendríamos que poder abordar en cada espacio para pensar por cómo vamos a construir la experiencia escolar y qué sentido le vamos a dar a la escuela. Sobre todo en la escuela donde tiene muchas contradicciones, donde hay cosas muy positivas y muy interesantes, pero también una escuela que ya no tiene las bondades o la ilusión que en otro momento sí pudo haber tenido. La otra cuestión que me parece que es importante y que es un cambio cultural y que tiene que ver con esto, algo que adelantó Ana, en esto de que hoy estamos pensando, no pensamos que todos los entornos educativos tengan un modelo disciplinario rígido, ¿sí? Pero sí es cierto, hay que pensar de que la institución escolar se constituyó como institución de corte vertical y que en nuestro país funcionó como una matriz cultural que iba a integrar la nación, pero sobre la violencia que imponía de que distintos sectores, inmigrantes, criollos y demás, tenían que someterse a un único modo de pensar la lengua y a una única cultura que se estaba construyendo.
Eso fue un gran proceso que algunos autores plantean que fue un gran proceso de violencia cultural. Es como cuando una comunidad socializa a la otra bajo su imperativo y tiene que ver con casi con una empresa de colonia. ¿Sí? Todo ese proceso ha tenido que ver con un proceso de construcción de una matriz de identidad única, el Estado-Nación. ¿Sí? Esta vieja idea que hoy está muy en discusión, pero que nosotros nos inculcaron, que éramos un país crisol de razas. ¿Sí? Hoy en realidad lo que tenemos es pluralidad, y lo que tenemos es que ha habido una modificación muy fuerte de lo que es estar en la escuela. A nivel de la relación adulto-adolescente, lo que nosotros trabajamos y vemos mucho es cómo ha cambiado y cómo cambia los distintos modos de los adultos de trabajar y construir autoridad con los jóvenes. Entonces me parece que ese es un aspecto importante para revisar en el espacio de conflictividad. Hoy genera conflictividad, y cuando digo conflictividad estoy diciendo que hay puntos de vista diferentes sobre cómo abordar un tema o cómo enfrentar un problema. No estoy diciendo que conflictividad sea, o que el conflicto sea malo en sí mismo, sino que hay un desencuentro. ¿Sí? El tema es cómo lo abordemos, tendrá que ver si lo abordamos de una manera violenta, lo abordamos de una manera mediante el diálogo, etcétera, etcétera. Una manera saludable, una manera más patológica. ¿Sí? Lo que vemos es muchos adultos redefiniendo su modo de pararse en el aula y cómo trabajar con los chicos, cómo trabajar con las familias, cómo trabajar con las familias cuando hay una evaluación que no responde a sus expectativas, cómo trabajar en el espacio de la relación educativa, en muchos casos despojados de lo que antes sí tenían el rol docente, que era una fuerte delegación institucional. Es decir, el rol docente no dependía de quién lo ocupe, sino que el maestro es el maestro, la maestra es la maestra, el docente, el profe es el profe. ¿Sí? Y había ciertas coordenadas de construcción de autoridad que las delegaba la institución. Eso es la institución moderna, digamos. ¿Sí? Hoy lo que vemos muchas veces es que los docentes, desgajados de esa delegación institucional, porque son desautorizados estatalmente, desautorizados en sus condiciones de trabajo, ¿sí? Para usar una analogía, es muy difícil construir una autoridad solamente desde el carisma, solamente desde el poder de seducción, solamente desde sus capacidades personales, solamente desde su voluntad. Todos los docentes de la universidad también lo necesitamos delegación institucional. Esto es decir, ciertas coordenadas, ciertas condiciones que nuestro rol no sea puesto en cuestión en cada situación. Pero si tenemos condiciones difíciles de trabajo, si tenemos condiciones o expectativas diversas con las familias, si tenemos mandatos contradictorios, hay que contener, pero hay que disciplinar, hay que elevar la calidad, pero no hay que, pero los chicos tienen que quedar adentro. O sea, contradictorios ¿en qué sentido? En el sentido de que no tengo todas las condiciones para hacerme cargo de ambas cosas. Eso genera conflicto también. Es una dimensión del conflicto que genera que ese adulto que tendría que estar en las condiciones, si ustedes ven la Ley Nacional de Educación o cualquier ley o cualquier curso de capacitación, debe ser la cantidad de ideales que se le pide a cualquier persona que sea educador. ¿Sí? Acuérdense que es un rol que está sustentado desde el prestigio muchas veces y que simbólicamente tiene una dimensión muy fuerte en cuanto a su identidad, o sea, impacta subjetivamente en su identidad muy fuerte más que otras profesiones. Entonces, si encima no tiene esas condiciones, su construcción de autoridad está en una situación muy conflictiva, no va a tener las mismas coordenadas para sostenerlo. Algunos dicen, bueno, ¿cómo hace? Y con carisma, que es una de las formas que algún sociólogo como Weber planteó que se construye autoridad. O sea, por ahí uno no tiene legitimidad, pero tiene carisma. Entonces con el carisma va, pero no todos tenemos carisma. No todos tienen carisma. No todos tienen capacidad de acercarse y construir esa posibilidad. O sea, es una construcción de autoridad débil, se va a caer. Necesitamos coordenadas institucionales. La otra cuestión es las condiciones de extrema desigualdad económica y social y de la oferta educativa. Ahí sería que es incluir. Para algunos incluir en este contexto, en estas prácticas, es reescolarizar. Es decir, los chicos de sectores que han tenido trayectorias continuas tienen que escolarizarse de una manera a como se dé. Y acá entra la lógica escolar con toda su fuerza, meritocrática, muchas veces competitiva. Para otros, incluir es contener emocionalmente. Y la calidad de los aprendizajes queda de lado. Para otro es ocuparse de lo que tiene que ver con ciertas políticas en el sentido de dar la posibilidad de ciertos derechos sociales, además del educativo, en el marco de la escuela. O sea, hoy incluir
tiene diversos sentidos. Entonces, si no podemos discutir en nuestra propia escuela qué sentido le queremos dar, o hacernos cargo de que hay varios sentidos y que tenemos que lidiar con eso, no vamos a poder avanzar en esta discusión. O sea, tenemos que poder deliberar y ahí recuperaríamos los docentes, en algún sentido, nuestra ciudadanía educativa. Podremos recuperar nuestro oficio en el sentido de decir, yo también soy ciudadano y yo también quiero discutir cómo trabajamos con esto aquí. Con los emergentes, estos 3 emergentes que están aquí son algunos de los que aparecen en el punto 4, sexualidad, consumo, violencia y malestar en práctica docente. Son 4 emergentes que nosotros venimos trabajando en la investigación, pero ¿con quiénes? Con los profes. ¿Sí? Con los profes aparecen estos 4 elementos de conflictividad para ellos. ¿Cómo trabajar la sexualidad de los chicos? ¿Sí? Está la ley de educación sexual integral, están todas las políticas, hay un montón de trabajo con eso, pero ¿cómo trabajar eso? ¿Qué me impacta subjetivamente como docente cuando tengo que abordar la sexualidad? Y yo puedo trabajar otro contenido, pero dentro de las políticas, yo como educador hoy me tengo que hacer cargo de abordar ese tema. Y es uno de los aspectos que para los docentes genera conflicto, porque no se sabe muy bien cómo hacerlo. Sobre todo si no es solamente una orientación sexual diferente a la heterosexual, no solamente eso, porque hoy los chicos pueden expresar más rápidamente y con cierta capacidad su diferencia con respecto a eso, sino también con respecto a que la identidad de género puede ser diferente a la propia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa con la sexualidad de los profes? ¿Qué pasa si el profe no es heterosexual? ¿Cómo lo jugamos en el aula? ¿Sí? Entonces es un espacio de conflictividad, que no es solamente la sexualidad de los chicos, es la de los adultos, la que hoy también está en conflicto, porque hoy, por suerte, muchos adultos pueden expresar sus orientaciones o sus identidades por fuera de los imperativos hegemónicos de masculinidad o de feminidad. ¿Sí? Entonces es un espacio de conflictividad que tratamos de abordar en los talleres que hacemos con los profes. El tema de los consumos, que no es solamente los consumos de sustancias legales o ilegales, sino también la dinámica del consumismo que tenemos en nuestras relaciones como adultos y como adolescentes. Sin embargo, con el problema del consumo problemático de drogas, para ir al punto, sí también para muchos profesores es un aspecto muy problemático porque reconocen sus miedos, sus temores y sus dificultades de ser abordados. El otro elemento, el problema de la violencia, aparece también, que es el que me voy a referir ahora un poquito con más profundidad, y cuarto, el problema del malestar en las prácticas, es decir, las expresiones de muchos profesores. Otros autores hablan de burnout o de cabeza quemada, ¿sí? Que son enfoques que también pueden aportar mucho, pero también lo que nosotros vemos, esta dificultad, analizado psicosocialmente, es que para nosotros tiene que ver con algo que es parte de lo que está pasando en la institución educativa, que es la dificultad de articular un proyecto profesional digno para el docente. O sea, es un trabajo que hago con dignidad, que es un trabajo donde tengo un proyecto profesional, si la pensamos como profesión. Entonces, ahí vemos mucho del malestar docente en el sentido de que es un espacio donde poder ir a trabajar no tiene que ver con algo agradable, no tiene que ver con algo que lo considero digno, no tiene que ver con algo que lo considero de prestigio, en el cual me enaltece como persona. En esa dimensión subjetiva, nosotros pensamos que aparece mucho del malestar, no solamente por trabajar con estos pibes, con este director o con el que sea, sino también porque culturalmente está pasando esa situación y tenemos que abordar un proceso mucho más complicado que solamente un problema de estrés. ¿Sí? Es un problema social muy importante que necesita coordenadas mucho más. Por supuesto hay personas con más vulnerabilidad subjetiva que se enferman mucho más rápido, que tienen más dificultades, que los podemos ver más chinchudos, más enojados, y incluso generar situaciones de violencia con sus compañeros y con los propios alumnos. Entonces, ese espacio es un espacio para avanzar. Bueno, y con el tema de la violencia escolar, que sería el tercer punto, digo algunas cosas porque tenía más cosas para plantear, pero para que podamos ir a las preguntas. ¿Cuánto estamos? 5, 10. 10. Nosotros con el tema de la violencia escolar, que ustedes, digamos, tenemos una postura bastante crítica y pensamos que hay algunos elementos que tendríamos que revisar. Bueno, la tesis que planteamos es que la idea de violencia escolar es una construcción, ¿sí? Una construcción académica
política y mediática. La idea de violencia escolar, en un primer punto, lo que está haciendo es la idea de pensar de que, de alguna manera, reducir el problema a que el problema tiene que ver con lo que está sucediendo en las escuelas y esta emergencia mediática, sobre todo, de chicos que aparecen golpeando a otros, o la difusión que ha tenido la teoría del bullying y que está teniendo, hoy tenemos dos leyes, una a nivel nacional y una a nivel provincial, sancionada hace poco, no sé si ya la conocen, ¿sí? Donde de alguna manera se está poniendo mucho foco en los procesos de maltrato entre chicos, tanto en primaria como en secundaria. Incluso también se están haciendo trabajos sobre el maltrato en la universidad. Sin embargo, la idea de violencia escolar es una idea impuesta que nos parece que reduce el problema y deja de lado otros aspectos como la violencia social y la violencia institucional. La misma violencia escolar está pensada para la violencia entre chicos. Cuando uno habla de violencia escolar dice qué pasó en una escuela, que se pelearon los chicos, o que un chico fue agredido por otro, o que a raíz de que un chico fue hostigado por otros, se suicida, ¿sí? O que a raíz de que fue hostigado durante mucho tiempo, estalla en algún momento subjetivamente y responde con violencia, ¿sí? Esos son los principales mensajes que circulan y que estamos recibiendo todo el tiempo. ¿Y eso es violencia escolar? ¿Sería la pregunta? Violencia social, política, económica. Es decir, es una violencia en que hay distintas dimensiones. Pero la idea de violencia escolar está haciendo pensar que, de alguna manera, está enfatizando eso y está dejando de lado que la misma institución puede generar situaciones de violencia. Porque si digo violencia escolar, la tendríamos que reservar solamente para aquellos procesos institucionales que no favorecen la paz o cierta convivencia o un trato con respeto, ¿sí? O la promoción de todo eso, ¿sí? O que ciertos procesos generan intensificación de procesos de violencia que ya vienen desde otro lugar. Entonces, la idea sería reservar la idea de violencia escolar para decir qué nos pasa como institución o qué procesos, que incluso dependen más allá de mí mismo, generan esas cuestiones. Y digo construcción académica también porque la investigación, en psicología en particular, ha priorizado este enfoque y muchas veces ha dejado de lado otros planteos. La idea de violencia escolar referida solamente a la idea de bullying, que es una de las teorías que plantea, como ustedes saben, que hay alguien que hostiga permanentemente a otro, que se construye como víctima y el otro como victimario, y que hay testigos, espectadores, es una teoría surgida en la década de los 70, que ha tenido mucha investigación, pero que tiene un abordaje teórico que se limita a cierto tipo de procesos de violencia que ocurren en las escuelas y que tienen que reunir ciertas condiciones. Lo que nosotros estamos entendiendo que en nuestros contextos locales puede haber situaciones de hostigamiento y de maltrato, tipo bullying, ¿sí? Pero también hay muchos procesos horizontales de enfrentamiento entre los chicos y que tienen que ver con violencias que se circulan y se responden. Es decir, situaciones donde habría más la idea de conflictos por el reconocimiento a partir de cierta discriminación, de ciertas situaciones que los chicos reciben, y a partir de eso se generan violencias que circulan, ¿sí? En ese sentido, si bien los estudios, las medias, mejor dicho, marcan un planteo de que crecería la violencia o hay más bullying, podemos tener la hipótesis de que en realidad lo que puede estar pasando es que hay más sensibilidad social sobre este tema, por lo cual lo que antes era menos visible ahora es más visible, y que también se invisibilizan en el tercer punto aspectos sociales o institucionales de la violencia, y que se construye una idea de que estarían creciendo la violencia solamente entre los pibes. Yo les traje, después esto se lo dejamos, pero los resultados que tenemos, nacionales, nos están mostrando de que vieron cuando se hacen los operativos nacionales de evaluación que se mide lengua, literatura, bueno, desde el 2005 se empezaron a incluir preguntas de maltrato. Con toda una discusión, porque preguntarle en una encuesta a un chico si recibió maltrato, si no lo recibió, si lo vio, es muy difícil, incluso está discutido científicamente, porque hay mucha respuesta, o sea, generalmente en este tipo de cuestiones, y lo mismo pasa en violencia familiar y violencia doméstica, se responde menos a haber sido víctima de, y se responde mucho más a haber presenciado, haber visto situaciones de él, ¿sí? Entonces hay toda una discusión teórica sobre esta cuestión.
Los resultados que tenemos a nivel nacional, que son los que tenemos actualmente, en la Perspectiva Nacional de Evaluación Escolar, que miden violencia propiamente dicha, que serían las violencias más fuertes, o los maltratos, que es una categorización que mide lo que serían las violencias más leves, entre comillas, porque hay toda una discusión qué es violencia, hasta dónde es violencia, quién la siente, quién la percibe, etcétera, etcétera. Nos muestran, como ustedes pueden ver aquí, 2005, 2007 y 2010, que los niveles o los indicadores que se están tomando de amenazas de daño, golpes o lastimaduras, amenazas o lesiones de patota y robos por la fuerza o con amenazas, en los distintos años, fíjense los porcentajes, prácticamente no están ni creciendo ni disminuyendo. ¿Sí? Rondan entre el 10% para la amenaza de daño, que son lo que más se reporta, 9, casi 10 en el 2007, y entre el 6 y el 11 según si sea el ciclo básico o el superior. En escuela secundaria, en relevamientos nacionales. Son relevamientos que se hacen, ustedes, los que están en el sistema educativo, saben que los relevamientos, por ejemplo, se hacen en 300 el último se hizo en 7.000 escuelas y en casi 278.000 estudiantes. ¿Sí? Son muestreos que ubican todo el territorio, que se hacen para ver cómo estamos en lengua y literatura, en sociales y naturales, y también se hacen con este tipo de preguntas. Yo traje este dato solamente para plantear que el bombardeo sistemático que recibimos de los medios, ¿sí? Y en realidad, si bien estos datos tenemos que seguir actualizando y tenemos que seguir viendo, y tendríamos que ver que puede pasar que, no obstante, en un entorno educativo particular haya alguna situación de mucha intensidad con la violencia y tendremos que abordarla. Pero otra cosa es que socialmente, en la construcción del problema, ya vamos sensibilizados a decir cada vez hay más violencia. ¿Sí? Nuestro reclamo tendría que ser que haya más investigación y que haya más políticas públicas. De hecho, la ley, una cosa nueva que trae, es que el Estado tiene que darnos cada 2 años un informe muy riguroso de cómo está el problema de la violencia en la escuela. Que esto no se está cumpliendo ahora en este momento. Eso es un avance con respecto a la ley nacional. ¿Sí? Estos indicadores, hay muchos otros más que están mostrando, por ejemplo, 7 de cada 10 chicos plantean de que se sienten bien en la escuela y que quieren ir a la escuela. O 6 de cada 10 chicos plantean que se sienten bien tratados por sus compañeros. O sea, estos, digamos, para ver también que hay un montón de información que no aparece y que tiene que ver con que las escuelas conservan durante la cotidianidad un espacio también de mucha bienestar para los chicos, ¿sí? Y donde podrá ser alguna situación aburrida o alguna cuestión que no interese demasiado, pero sigue siendo un espacio de sociabilidad importante con sus compañeros y muchas veces un encuentro muy grato con los adultos. Entonces, esa dimensión no tendríamos que perderla. Con el tema del bullying, después dejamos la filmina, creemos que aborda una dimensión particular, pero está abordando ciertas situaciones muy complicadas y muy graves, y que en términos de prevalencia no son las más, son importantes, pero no son las más frecuentes. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo que en nuestro contexto local sería el último punto. Tenemos más situaciones de enfrentamiento horizontales, lo que llamamos las peleas, ¿sí? Y que para nosotros en estas peleas aparecen lo que pueden tener que ver distintos conflictos por el reconocimiento identitario. Es decir, son situaciones donde se encuentran a veces chicos de cierta diferencia social o étnica o de modos de vida que no coinciden y no hay ningún trabajo de construcción, de esto que planteaban las compañeras, de construir un espacio deliberativo donde yo pueda convivir con el diferente. Creemos que el espacio formativo de la escuela es un espacio importante que se tiene que hacer cargo, y nos tenemos que hacer cargo, como en cualquier espacio educativo que estemos con jóvenes, para abordar la construcción de que estar con el otro, aunque sea diferente, es un espacio posible. Y eso es un espacio de construcción, no es un espacio que viene dado. La ilusión anterior era que en un espacio, un Estado-nación, en un lugar donde todos estamos seguros y todos estamos bien, tendríamos que respetar porque sí. El respeto se construye. El respeto se construye en un contexto que intenté plantear antes, en un contexto donde hay segmentación educativa y fragmentación social. Entonces, tenemos menos condiciones sociales, institucionales para construir respeto. No estamos en un contexto donde tengamos lo otro que nos está ayudando. ¿Se entiende? Estamos en un contexto donde las instituciones tienen un desafío mayor, porque el respeto social está en baja, digamos, ¿no? Entonces, construirlo en la escuela es un desafío doble. ¿Por qué los chicos respetarían a los demás si no ven eso en otros espacios de la vida social? ¿Sí? Entonces, lo que estamos analizando más es que son violencias situacionales
No una violencia que tendría que ser un rasgo psicológico de alguien que es violento siempre en todos lados, sino que frente a situaciones donde se construye una afrenta a la identidad personal, porque es de un barrio tal, porque es de un estilo cultural tal, porque escucha tal música, porque tiene una orientación sexual diferente, puede aparecer una violencia situacional para hacer freno a ese avasallamiento que se ve en ese momento. ¿Sí? Estamos encontrando más ese tipo de cuestiones entre los chicos y los principales desafíos que los chicos plantean, esto ya interesando la perspectiva de los jóvenes con que lo trabajamos, son estas cuestiones que aparecen como dificultosas. ¿Cuándo se arman las peleas para los chicos? Cuando hay expresiones estigmatizantes y prácticas discriminatorias entre ellos. A veces entre chicos que comparten mucho la condición social y el barrio donde viven. ¿Sí? Pero se construye que hay alguien que tiene un poquito más, hay alguien que tiene algo más y que eso ya amerita una idea de que ese ya se quiere sentir superior al otro. ¿Sí? Y esas son construcciones sociales que tenemos que poder abordar con ellos. Otra cuestión fuerte es cuando hay ofensa a la reputación sexual de nosotros significativos, la madre y los familiares. Cuando hay rechazo y estigma sobre sexualidades menospreciadas, los chicos tienen pensamientos homofóbicos como tenemos los adultos. ¿Sí? El tema es que, ¿qué trabajo hacemos sobre eso? O los chicos pueden ser tolerantes y aceptar la diversidad sexual, pero se encuentran con esa diferencia. Y ese es un tema que justamente se relaciona con esto de que, fíjense, a los docentes cuando le preguntamos, para mí que es conflictivo y no sé cómo abordar la sexualidad. ¿Qué dicen los chicos? Bueno, cuando hay chicos con identidades sexuales menospreciadas, se puede generar violencia como reacción a eso. Entonces, fíjense, de un lado no sabemos cómo abordarlo y del otro lado lo tenemos que abordar como podamos. Y muchas veces la violencia situacional viene a jugar ahí. Y quizás no quiere decir una situación de hostigamiento a un chico todo el tiempo, sino quiere decir muchas veces una violencia situacional construida para detener a alguien que me quiere avasallar. Los chicos dicen hacerse respetar. Hay que hacerse respetar. Si no te haces respetar, te pueden tomar de perro, de siervo, ¿sí? Te pueden llevar por delante. Lo mismo que decimos muchos adultos cuando tenemos que resolver las relaciones de respeto social en los espacios institucionales. Cuando vamos a la municipalidad a hacer un trámite, por ejemplo. ¿Sí? Hay que hacerse respetar. Esa misma construcción es la que está jugando. Y les traje para terminar algunas frases de los chicos. De este lado de la columna trabajamos qué es una falta de respeto, de otro lado por qué. Y fíjense algunas de las cosas que ellos plantean, ¿no? Tengo conflicto con una compañera porque le mandó mensajes a mi novio, siendo que ella está de pareja. Es una falta de respeto a la relación mía. ¿Por qué una falta de respeto? Porque lo de mi novio ya fue pasado y ella sigue buscando. Le falta el respeto al novio, a mí y a mi pareja. Este tema de las infidencias, de las relaciones, de cómo ensayar las primeras relaciones de amor, que tienen que ver también con el disfrute y el placer sexual que los jóvenes están ensayando, es un elemento de conflictividad en sus relaciones. ¿Dónde está el espacio de la intimidad? ¿Cuándo una relación terminó? ¿Cuándo una relación comienza? ¿Qué pasa entre la exclusividad entre ser amigo y ser novio? ¿Sí? Todas esas discusiones, cuando trabajamos en los grupos de discusión con los chicos, aparecen como uno de los elementos de conflictividad, y la cual reconocen que muchas veces ni lo pueden pensar o charlar con la familia y tampoco ingresa en el ámbito de la escuela porque muchos adultos lo ven como un problema trivial, como un problema de... Se pelean por... Las chicas, esta cosa que a mí por ahí me resulta terrible decir, las chicas siempre se pelean por un chico, como incluso menospreciando, ¿sí? Que no es un problema, y es un problema vital para ellos, un problema de mucha importancia. Pensemos en nuestras adolescencias, la significatividad que ha tenido. Es una materia para abordar muy interesante. Los insultos, la discriminación, fíjense esta, que le dicen cosas a un amigo del curso que le dicen campesino. ¿Sí? La diferencia que tienen que ver con la diferencia de las posiciones sociales. Me parece que más que falta de respeto fue una discriminación, dice una chica cuando dice que se burlan de ella porque su familia es peruana. ¿Sí? Fíjense esta, así cuando se burló de mí porque no me sale la R. Alguien que por ahí no habla de una manera, entre comillas, correcta. O lo que le pasa a los chicos que contaban las compañeras, cuando tenemos chicos de clase media que tienen un uso del habla, del lenguaje diferente a chicos de sectores populares.
los sentimientos de vergüenza, de humillación, cuando todas esas cuestiones aparecen ahí, ¿sí? Y también tienen que ver con pequeñas diferencias, pero que en términos de la situación pueden ser muy complicadas. Una gordita del curso hace que todo el curso se burle de mí porque vengo de Neuquén, ¿sí? Porque viene de una provincia, ¿okay? Habría que trabajar sobre eso, ¿sí? Y también lo que tiene que ver con las violencias de los profesores, que muchas veces en el trabajo docente podemos tener juicios discriminatorios o juicios, muchas veces, eso lo trabajamos mucho en los talleres, cómo trabajar la comunicación, y ya termino con esto, en el sentido de cómo hacemos los juicios acerca de las capacidades intelectuales de los chicos y también de las diferencias que tenemos con ellos, de estilos culturales, de formas de ser y de formas de relacionar. Fíjense estas dos últimas, los profesores muchas veces gritan a los alumnos y algunas veces frente del padre. Que a un joven de hoy, y si es de sectores populares, tendríamos que ver cómo lo vamos a abordar, que le griten delante de otros, y encima delante del padre, o en algún contexto de algunos amigos del barrio, para algunos jóvenes, sobre todo para varones, implica toda un avasallamiento a su respeto, en el sentido de quién es él, se está poniendo en juego quién es él en su identidad. Quizás el profesor en un momento lo podemos comprender, ¿sí? Pero ese grito puede tener consecuencias muy fuertes para alguien que en esa situación social no va a quedarse con la obediencia o con bajar la cabeza, ¿sí? En esa construcción que muchas veces aparece de esa manera. O cuestiones como respuestas que los chicos toman y a veces desde el lugar de la identidad religiosa, por ejemplo, también es importante porque también se aparece conflictividad porque los chicos tienen distintas filiaciones religiosas, ¿sí? Entonces aparece también la conflictividad en ese sentido. Y esta última dice, una profe en segundo año me dijo que era fea por mis lentes y de lo que me habían operado la cara porque me mordió un perro, ¿sí? Quizás habrá ver cómo lo dijo la profe, pero la chica lo sintió así. Y ella responde, no es ella quien para decirme ciertas cosas, igual no me lo tomé a mal, solo contesté que Dios no tardó en hacer una cara fea, sino tardó en hacer un corazón lindo, y eso es lo que son. Más allá de que nos guste o no la expresión, es todo un intento de hacer algo con alguien que es vivido como una agresión. No sabemos si la profe lo dijo así, no sabemos el contexto, sí lo que sabemos que este sujeto o esta chica intenta presentarse de otra manera, y que eso es lo que vamos a encontrar hoy, lo que encontramos todo el tiempo en los espacios educativos, ¿no? Bueno, y para terminar, con los quehaceres, los puedo mostrar unas preguntas, pero básicamente tiene que ver con pensar la violencia como una construcción relacional, como un vínculo, ¿sí? No como un rasgo psicológico solamente, o con alguna cuestión que pueda tener ese sentido. Concurren, como ustedes dijeron, niveles sociales, institucionales y situacionales. Diferenciar cuando son confrontaciones asimétricas como hostigamiento o esto que aparece como bullying, que pueden ser en algunos casos, cuando son violencias cotidianas, le decimos nosotros. O sea, situaciones donde todos están sensibles por alguna cuestión y no hay intervención adulta sobre qué es construir un cierto modo de tratarse con respeto en ciertas situaciones y donde no hay deliberación con los chicos sobre la discriminación, sobre las diferencias sexuales, etcétera, etcétera. Donde no hay ese trabajo formativo, ¿sí? Y que genera que puedan darse violencias situacionales. Violencias para parar al otro en ese momento. Pero no quiere decir que voy a ser violento en todas las situaciones, ¿sí? Eso es muy importante porque si no estereotipamos a los jóvenes como que van a ser violentos siempre. Atender a los modos de intervención docente, que tiene que ver con favorecer más trabajo. Lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar en los talleres un modo de gestión solidaria y colectiva del clima escolar. Es decir, el problema de la autoridad, el problema de la violencia, el problema de la indisciplina es un problema de todos. No es un problema del profe que tiene menos carisma o que puede tener más vulnerabilidad subjetiva y que los chicos pueden tomarle el aula. No es un problema de él, es un problema de toda la escuela. Y yo no puedo mirar al costado si un compañero o una compañera tiene dificultades para construir autoridad. El directivo menos, la política menos, ¿sí? Porque no solamente que no va a poder construir autoridad en algún momento, necesita resortes colectivos, pero también necesita algún tipo de posibilidad, porque en ese espacio de conflictividad no abordado puede surgir violencia en algún momento con ese adulto.
Hincapié más en la prevención y la promoción, y aquí, que después lo podemos contar con algunas experiencias que tuvimos, o ver cómo hacerse de ella, trabajar con los dispositivos de participación, donde básicamente los chicos se involucran de una manera fuerte y donde no hacemos, digamos, la idea con la escuela que hemos trabajado en algunas, es no hacer situaciones donde les decimos chicos cómo tienen que comportarse, sino construir con ellos, a partir de esto que es una falta de respeto, de qué es lo que ellos cambiarían, construir pequeños dispositivos donde ellos coordinen y organicen las actividades. Es decir, ellos como sujetos que van a llevar adelante y gestionar esas actividades porque han visto o porque hemos llegado a un acuerdo con la escuela de que son situaciones que hay que abordar. Pero son los chicos los que van a llevar adelante esa cuestión. De hecho, la provincia, en Córdoba, ha desperdiciado dos oportunidades muy interesantes que la política ha tomado. Los centros de estudiantes, que por ordenanza y tendrían que estar funcionando de una manera, no se están aprovechando en ese sentido. Y lo que tiene que ver con los acuerdos institucionales de convivencia, que va a ser un espacio de participación para los chicos y las familias, que es un espacio que se ha formalizado excesivamente y no ha permitido ocupar esa cuestión. Y la última es, por supuesto, la demanda de recursos y la aplicación de las políticas. Si tuviéramos más aplicación de la política de sexualidad integral en la escuela, tendríamos más docentes y más condiciones para abordar estas cuestiones. Si tuviéramos más articulación salud-educación, tendríamos más posibilidad, porque la escuela no puede sola, más posibilidades frente a ciertas situaciones que comprometen a recursos sanitarios específicos, los docentes tuvieran acceso, ¿sí? Y por supuesto, las políticas de infancia en el sentido de la protección integral de los niños y las niñas. O sea, en ese sentido, esa demanda no agota lo que puedo... O sea, yo puedo hacer cosas en mi escuela, pero no agota que no tenga que seguir demandando esos otros resortes. Bueno, hasta acá entonces así podemos charlar un poquito.